Bien, buenos días muchachos. Les saluda el profesor Henry Hacha. Vamos a empezar con el curso de literatura. Vamos a ver literatura contemporánea 2. ¿Ya? Profesor, si es la 2 o el número 2, se supone que hubo un número 1, claro. Es también llamada el vanguardismo. ¿Ya? Literatura contemporánea se ha dividido, dependiendo de tu librito, en dos. El primer capítulo es el vanguardismo, ¿no? Y la segunda parte vendría a ser la generación perdida, que es lo que vamos a hacer hoy día. Muchachos, repito, vamos a hacer la generación perdida. Literatura contemporánea. Profesor, ¿cuándo empieza la literatura contemporánea? ¿Qué es la literatura contemporánea? ¿Quiénes son sus exponentes? Escuchen, por favor, porque luego les voy a hacer preguntitas y si nos alcanza el tiempo vamos con una pequeña práctica. Así que mucho ojo, ¿ya? La literatura contemporánea empieza, escucha bien, empieza a inicios del siglo XX. O sea, 1915, 1920, más o menos, empieza a tomar fuerza la llamada literatura contemporánea. Literatura contemporánea en la cual estamos hoy en día. ¿Ah? Estamos en esta llamada literatura contemporánea, en el pleno 2020. Ahora, la literatura contemporánea va a traer consigo uno de los premios más importantes, y eso va a hacer que los escritores sean muy famosos y reconocidos. ¿Quién me puede decir cuál es el premio que aparece en el siglo XX, que es muy importante? No te escucho, es un premio muy importante y muy conocido también, ¿no? Se entrega en la medicina, se entrega pues en el área de la física, en el área de la paz, ¿no? Las matemáticas, en la economía, en la literatura. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿O a qué Premio premio? Nobel, Dime, hijo, no te escucho fuerte. premio Nobel. Al Premio Nobel de Literatura, ¿no? Ese premio que hace famoso a los escritores. Y en este momento, ¿no? En la literatura contemporánea, capítulo pequeño que vamos a ver, vamos a encontrar a varios premios Nobel. William Faulkner, Thomas Eliot, Albert Camus, ¿no? Y el mismísimo Ernest Hemingway. Mira, este señor que está aquí. Un señor que le gustaba mucho la vida aventurera, le gustaba cazar. En plena guerra, en plena Primera Guerra Mundial, este tipo sabe lo que hace, dice, mándenme a la guerra, yo voy a ser un corresponsal. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre ser un corresponsal en plena guerra, no? Hay que tener, pues, no sé, o ser un poquito loco, desquiciado, o de repente tener, pues, una valentía insufrible, increíble, ¿no es cierto? Ernest Hemingway tuvo una vida así, loca, desaforada, ¿no? Una vida bohemia, como ves acá, mira, ¿no? La gente está festejando, Margaret Mitchell, ¿no? Por acá uno que otro escritor. Por eso también se le va a llamar la generación perdida. En un momento vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero estamos haciendo una especie de introducción todavía. Literatura contemporánea, profesor, es la literatura que se inicia a principios del siglo XX. Y la literatura cambia totalmente, muchachos. Porque recuerda, hay una línea a seguir desde los griegos. De los griegos nacen la literatura latina, de la literatura latina viene la literatura medieval, de la literatura medieval viene el Renacimiento, del Renacimiento viene el neoclasicismo, el barroco, el romanticismo, el realismo, hasta el realismo, escuchen bien, todo era una serie de sucesiones, ¿no? Sucesión. Llega el siglo XX, 1910, 1915, y la literatura rompe esa línea. Y dice, ya no más. Así dijo, ya no más. Hasta aquí, ahí se acabó. Tengo que crear una nueva forma de hacer literatura.
¿no es cierto? Y aparece la famosa literatura contemporánea. Los personajes ya no son héroes, se escribe de otra manera, aparecen técnicas literarias, hacen que participe más el lector, entre otras cosas. ¿Ya? La literatura contemporánea empieza a tomar fuerza. Bien, dicha o hecha esta pequeña introducción, vamos a ver de a pocos el desarrollo de la literatura contemporánea, ¿no? Vamos a hablar aquí de la generación perdida. Profesor, ¿por qué se le llama generación perdida? A ver, una pregunta para todo el salón, a los muchachos que tienen mucho criterio, yo confío en muchos de ellos. Muchachos, ¿les parece que esta generación, como yo le digo, la generación del TikTok, la generación del TikTok, ¿te parece una buena generación, una mala generación? Te escucho. Vamos, participa, aprende a participar. Las notas se ganan así, en la guerra, en las clases. Porque luego te escriben al correo, profesor, ¿me puede dejar un trabajito? Los que me conocen saben que yo no dejo trabajitos, que las notas las ganas aquí en clase. Te escucho. ¿Tú crees que esta generación, ¿no? Es una generación salvable, es una generación eh, buena, es una generación que aporta, que no aporta? Vamos a preguntarle a Anthony Vázquez. Anthony, ¿qué Sí, te profesor. parece esta generación? Yo creo que es una buena generación para los que son de esta misma generación. Me dejo entender que para los, por ejemplo, adultos lo ven, podrían verlo como algo sin sentido, pero para los que son de esta generación, pues lo ven como algo para entretenerse más que todo. Ay, claro, muy bien, muy bien. Es una opinión y se respetan las opiniones. Muy bien. América para los americanos, algo así. Eh, a ver, vamos a preguntarle. Arias nos dice, depende, ¿no? Arias nos dice, depende cómo lo veamos, profe. Vamos a preguntarle a nuestro amigo Luis Villegas. Villegas, ¿qué tal te parece esta generación? Es una generación perdida, es una generación que puede crecer, que puede mejorar, es una generación que ya está mejorada, profesor, no sé. Tampoco está, Profesor, ¿yo puedo decir algo? tampoco está nuestro amigo Villegas. A ver, ¿quién habló? ¿Alguien me habló? No vi porque estoy compartiendo la pantalla. Yo, profesor. Pero no digan yo, pues, no veo la pantalla. Anaís. Ay, muy bien. Te escucho, Cacho. Te escucho. Sí, yo creo que ha mejorado en el aspecto de que pues ahora hay más libertad de expresión, porque si recordamos hace mucho tiempo atrás, empecemos el punto de la sexualidad de las personas, no podían ser tan libres de eso porque incluso los mataban o pues así, y creo que en ese aspecto sí hemos mejorado mucho porque pues las personas son como que más libres, por así decirlo, en ese aspecto. Sí, eso justo hablaba con un colega y ahora hay más libertad de expresión, ¿no? Pero del otro lado, ahora cualquiera puede hablar. Ese es el otro problema, ¿no? Antes, de repente, solo la gente de clase alta tenía, pues, acceso a la televisión, a la radio, a la prensa, ¿no? Ahora no, ahora agarras tu celular, lo subes a YouTube, y listo, ya puedes ser un famoso influencer, ¿no es cierto? Ese es el problema, ahora cualquiera, en el término estricto de la palabra, cualquiera puede ser influencer y cualquiera puede dar su opinión, ¿no? Ese chico que nos dice, ra, ejemplo, es un perfecto ejemplo de lo que te estoy explicando. Profesor, ¿y acá por qué se dice la generación perdida? Se dice la generación perdida, ¿ya?
porque es un grupo de escritores que le pierden la fe a su sociedad. Es un grupo de escritores que comienzan a criticar tanto a la sociedad que pareciera que la sociedad no tuviera solución. Escritores que dicen, no, mi país o esta sociedad es terrible, esta sociedad es de inhumanos. Profe, ¿y por qué pensaban así? ¿Sabes por qué pensaban así? Porque aparece esto. Mira, aparece o se desarrolla esto, ¿no es cierto? Mira, por primera vez, ya por primera vez el ser humano llega a niveles de violencias inimaginables. Niveles de violencia donde en la Primera Guerra Mundial, si mal no recuerdo mi clase de historia, la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 21 millones de personas. Imagínate, ¿no? Profesor, tanta gente muerte, tanta gente. ¿Ah? En la Segunda Guerra Mundial dice que murieron alrededor de 30 millones de personas. Aparecen los campos de concentración, ¿no? El ser humano se vuelve pues prácticamente una máquina para matar. Entonces, los escritores de la época viven esto, la Primera Guerra Mundial sobre todo. Algunos por ahí llegan hasta la Segunda Guerra Mundial, pero la mayoría de ellos viven la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos viviendo una pandemia que de repente desde el punto de vista de ahora tú no tienes la magnitud, pero de aquí a unos 50 años, ¿no es cierto? De aquí a unos 50 años o más de repente, que le puedes contar a tus nietos que has vivido una pandemia y estoy seguro que tus nietos no te van a creer cuando tú les digas que has ido al mercado con tu mascarilla, que tenías que estar en casa, que el presidente de aquella época nos encerró, nos confinó para nuestro bien, etcétera, ¿no? Los escritores de esta época viven la Primera Guerra Mundial, una guerra entre países, ¿no? Y esto pues se va a traslucir, ¿no es cierto? Esto se va a ver en los escritores, que le pierden la fe a su sociedad, ¿ya? Dice, por ejemplo, aquí, a ver, vamos a preguntarle a Rocío. Rocío, ya se fue Rocío. Ahí está, ha regresado corriendo, Rocío. Rocío, por favor, ¿podría leernos la definición de la generación perdida? Ya. Generación perdida es el nombre que recibe un grupo de notables escritores estadounidenses que vivieron en París y en otras ciudades europeas en el periodo que va desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta la Gran Depresión el año de 1929. Un grupo de escritores que pierde la fe en la sociedad. Gracias, Rocío. Pregunta, a ver, para todos, muchachos. ¿De qué país eran estos escritores de la generación perdida? ¿De qué país eran? París, París. No eran de París, eran escritores de otro lugar. Estadounidenses. Estadounidenses, muy bien. Son escritores, se escucha bien, exclusivamente estadounidenses. ¿Qué profe Ernest Hemingway es estadounidense? Es estadounidense. William Faulkner es estadounidense. Margaret Mitchell, la que hizo Lo que el viento se llevó, estadounidense. ¿Ya? Entonces, profesor, la generación perdida es un grupo de escritores norteamericanos, estadounidenses, que le pierden la fe a su sociedad. Ya esa es la definición más sencilla. Vamos a preguntarle a otro alumnito que nos lea. A ver, por favor, donde dice Cupe, Daimara Cupe, ¿podría leernos, por favor, el segundo párrafo de la definición? Hoy también se fue. Una pena, ¿no? Una pena. Lady, por favor, ¿nos puedes leer el segundo párrafo? Ya que su amiga Rocío ha leído el primero. Lady, por favor, lee el segundo párrafo. Ya, profesor.
Aparecen en la literatura estadounidense durante la llamada época airada o de los excesos, una época sin duda difícil económicamente para los Estados Unidos. La generación perdida muestra en algunas de sus obras los efectos de la Gran Depresión de 1929. Gracias, Lady. Por historia, ustedes deben saber que en el año 1929 ocurre algo, ¿no es cierto?, en la economía. Quiebra la economía mundial con este famoso, me parece que es el Jueves Negro, ¿no? Así le llaman, el Jueves Negro, donde la bolsa de valores cae y Estados Unidos entra en una especie de recesión, ¿no? Y eso también va a traslucirse en los escritores. De eso también van a hablar los escritores. O sea, profesor, Estados Unidos está participando en la Primera Guerra Mundial. Está muriendo gente, ¿no? Están muriendo estadounidenses, entre otros. Y a eso hay que agregarle que Estados Unidos está pasando por la Gran Depresión. Exacto. Entonces, es por eso que se le va a llamar la generación perdida, ¿no? Una generación, como lo dijo Lady en su lectura, una generación llena de excesos, ¿no? Una generación donde los escritores, pues, le gustaba la vida bohemia. O sea, tomar, conversar, bailar, ¿no? Llevar una vida loca, entre otras cosas. ¿Ya? Ya conocemos un poco. Mire, este señor que está acá, este barboncito, profesor, ¿es el Papá Noel de Chibolo? No, no, no. Este es el señor Ernest Hemingway. Y a Ernest Hemingway le gustaba ir a las corridas de toros, ahí en España. Hostias. A ver, sigamos. Y hablamos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un poco de estos niveles de maldad del ser humano. Dicen que si hay una tercera guerra mundial, a ver si son muy, muy agudos. Si hay una tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial va a ser con palos y piedras. ¿Entendió? Ya hemos pasado la primera, la segunda guerra mundial. Y es muy posible que llegue una tercera guerra mundial. Y la cuarta dicen que podría ser con palos y piedras. Esto en alusión a que si hay una tercera guerra mundial, imagínate que muchos países tienen pues una tecnología increíble, que con un botón, presionando un simple botón, podrían desaparecer países enteros, ¿no? El chino este, que era un loco. Características. Acá está el señor William Faulkner, ganador de un premio Nobel de Literatura, mire chiquitito, William Faulkner, ¿no? Y por este lado, John Dos Passos. ¿Ya? Características. Primera característica, rechazo por las palabras grandilocuentes como honor, gloria y heroísmo. Profe, ¿cómo que rechazo por las palabras grandilocuentes? O sea, por las palabras rimbombantes, por esas palabras que suenen bien, ¿no? Como honor, gloria y heroísmo. Ellos no utilizaban ese tipo de palabras. Ellos utilizaban un lenguaje más sencillo, más plano, un lenguaje como el tuyo y el mío, ¿no? Siguiente, gusto por los viajes y la cultura de otros países. Claro, en aquel tiempo, ya inicio del siglo XX, los medios vamos a llamarle así, los medios de comunicación, ¿no es cierto? Como revistas, como periódicos, como el cine, ¿no? Comienzan a hacer que nos interese otros países, otras culturas. ¿No es cierto? Aparecen descubrimientos. Por ejemplo, Machu Picchu creo que se descubre a inicios del siglo XX, en 1919, 1921 se descubre Machu Picchu. Por tanto, la gente va a querer venir a Jerusalén. ¿Ya? Siguiente, rechazo por los valores pragmáticos de la civilización norteamericana. Dicho sea de paso, tú debes saber un poco de cultura general. Se está haciendo, pues, los comicios, ¿no? Hay una votación para elegir al presidente de los Estados Unidos. Y parece que Donald Trump ya perdió, ¿no? Rechazo de los valores pragmáticos de la civilización norteamericana. O sea, pues los escritores de aquella época llevaban una vida loca. No querían respetar los valores que se practicaban en aquel entonces. Placer intenso por vivir y descubrir
un instante. ¿A qué te lleva a pensar eso? El profesor nos lleva a pensar de que las personas de aquel momento, de aquel tiempo, viven el famoso carpe diem. ¿Se acuerdan que era carpe diem? Vive la hora, vive el momento, disfruta al máximo, porque no se va a repetir este día, este 6 de noviembre, no se va a repetir otra vez. Disfrútenlo. Tendencia a la desilusión y al pesimismo, y al terror y a la fascinación por nada. Pregunta, a ver, vamos a agarrar un alumnito para que regrese corriendo de donde esté. Angie. Buenos días, profesor. Buenos días, Angie. ¿Estás con sueño, Angie? No, no, ya es las 9, creo, ¿no? A ver, Angie, donde dice tendencia a la desilusión y al pesimismo, y al terror por la fascinación por nada. ¿Qué quiere decir eso? La desilusión y el pesimismo, tal vez por eso que no tenían fe a la sociedad, esto, se desilusionaban y no sé. Claro, son personas que ya lo han visto todo, que creen que lo han visto todo, ¿no? Guerra mundial, hay depresión económica, se pierde la identidad. Entonces, ya no, la gente, los escritores, sobre todo los intelectuales, ya no creen en nada, ¿no? Es como si una chica, por ejemplo, o un chico, ya ha sido engañado como 3 veces, 4 veces. Un chico al que le han engañado 4 veces. A una chica a la que le han engañado, le han sacado la vuelta 5, 4 veces. Te pregunto, cuando vuelve a tener un enamorado, ¿tú crees que lo va a tomar de lo más normal? No, va a vivir diciendo, pues, todos los hombres son iguales, ¿no? Todas las mujeres son iguales. Así van a vivir, pesimistas, desilusionados, ¿no? Van a vivir cantando que noviembre sin ti es una cosa fea. Literatura de gran vitalidad e influencia vanguardista. Recuerda que por aquel entonces el vanguardismo, ya hemos visto en la clase pasada el vanguardismo comienza a aparecer, comienza a tomar forma. El vanguardismo pues es la ruptura de las reglas, ¿no? De los cánones normales, entre comillas, ¿no? Expresa mundos con sociedades caóticas y desilusionadas, ya te expliqué, ¿no es cierto? Presentan pues sociedades muy, muy desesperadas, sociedades pobres en valores. Bien, vamos a pasar a los representantes. Profesor, ¿qué representantes tenemos? A ver, mira aquí, por favor, mira. Luego vamos con una pequeña practiquita. Fitzgerald, ¿no? El gran Gatsby. Hay una película incluso de esto, donde sale el señor Leonardo DiCaprio, ¿no? El gran Gatsby. William Faulkner, con el sonido o el ruido y la furia, ¿no? El ruido y la furia, William Faulkner. Ganador del premio Nobel en el año 1949. John Dos Passos, ¿no? Con su obra Manhattan Transfer. Estos 3 autores son muy importantes, sobre todo el señor William Faulkner, que es ganador de un premio Nobel de literatura. Luego viene Margaret Mitchell, una mujer, ¿no? Qué bueno, porque las mujeres también escriben y escriben muy bien, tanto como los varones o de repente mejor. Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó. Ernest Hemingway, premio Nobel, escucha bien. Hemingway ganó el premio Nobel en 1954. Y me parece que al año siguiente Ernest Hemingway se mete un balazo en la cabeza. Agarra su escopeta, se apunta, tira del gatillo y el final tú ya lo sabes.
¿ah? Thomas Eliot, ganador del Premio Nobel 1948, por su obra Tierra Baldía. El más importante, es difícil decirte cuál es el más importante, pero para un tema de didáctica y pedagogía, ¿no? La programación nos dice que Ernest Hemingway es un señor que debe ser tratado. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí está. Ernest Hemingway. Vamos a pedirle, ¿no es cierto? A ver. Vamos a decirle a nuestra amiguita Maylí Albornoz. Maylí. Buenos días. Maylí, buenos días. Bueno, hay gente que no está o no quiere leer. No hay problema, aquí no se le obliga a nadie. Dina, Dina. Tampoco está. Bueno, no se preocupe. Profesor, Vamos a profesor, buenos, decirle, profesor, buenos días. no, ya Dispense. llamé hace rato, señorita. ¿Dónde estará usted? Vamos No, no es a cierto, preguntarle a nuestra el amiga micrófono se me apagó, profesor, Brendita. disculpe. Brendita, ¿estás ahí? Esto parece una especie de... Profesor, Ya está, buenos días. Brenda, por favor, nos lee el primer párrafo. ok. Estudió en el Oak Park and River Forest High School, donde aprendió a tocar el violonchelo. Se Y, interesaba también por el boxeo y se destacó en lenguas, pero sentía apatía por las otras asignaturas. Mostró sus aptitudes literarias en el diario escolar usando el alias Ring Lardner Jr. gracias. O sea, profesor, bueno, Brendita ha leído algo que yo no puedo ni pronunciar. Dice, estudió en el Oak Park and River Forest High School, ¿no? Si así se lee el inglés, un inglés masticado, su amigo. Es un tipo que le gusta, no, mira, desde colegio, y es ahí donde se ve a los alumnos, desde colegio ya mostraba su interés por la literatura, ¿no? Participó en el diario escolar y también se notaba su vida aventurera, esa vida llena de peligro porque le gustaba el boxeo, ¿no es cierto? Interesante la vida de este señor. A ver, vamos a preguntar a otro alumnito que nos lea. Eh, Martín Aldair. Martín Buenos días, Aldair, profesor. Buenos buenos días. días. ¿Nos podría leer la primera oración, por favor, del siguiente párrafo? Claro, al acabar sus estudios en 1917, no quiso ir a la universidad como quería su padre, ni quiso perfeccionar sus estudios de violonchelo, como le hubiera gustado a su madre. Ya se había iniciado en el periodismo cuando se alistó como voluntario en la Primera Guerra Mundial, como conductor de ambulancias hasta que fue herido de gravedad. De vuelta a Estados Unidos, retomó el periodismo hasta que se trasladó a París, donde alternó con las vanguardias y conoció a E. Pound, Pablo Picasso, J. Joyce y G. Stein, entre otros. Participó en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal, experiencias que luego incorporaría a sus relatos y novelas. Gracias, Aldair. O sea, profesor, es un tipo lleno de aventuras, es un tipo que le gusta el peligro, ¿no es cierto? O sea, participó como corresponsal, ¿no? Participó en la Segunda Guerra Mundial, participó en la Guerra Civil Española, ¿no? Y caramba, luego al fin de cuentas, ¿ya? Se va a quitar la vida, se suicida, a 1 o 2 años, me parece, de haber ganado el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Es un tipo lleno de sorpresas, ¿sabes? Y mira con quiénes se topó, mire quiénes fueron sus amigos, Stein, James Joyce, Pablo Picasso, ¿no? Esos amigos, Dios mío. Ya uno quisiera tener conocidos de esa altura, ¿no? Imagínate que el profesor Hacha pues tenga como amigos a Mario Vargas Llosa, su WhatsApp, ¿no? Imagínate un WhatsApp, Mario Vargas Llosa, Bryce Echenique, ¿no es cierto?
y el señor que murió hace poco, ¿no? Fernando de Sislo, uno de los más grandes pintores que tiene Latinoamérica, o que tuvo, ha fallecido hace poco. Bien, Ernest Hemingway, ya conoces algo de Ernest Hemingway, ¿no? Este señorcito que está aquí. Yo cuando era niño siempre lo confundía con Papá Noel, ¿no? Yo creía que era Papá Noel, pero bueno, ya cuando estaba en secundaria me di cuenta que eran dos personas diferentes. Sus obras, mire, aquí tenemos algunas de sus obritas, ¿no? Por ejemplo, tenemos Adiós a las armas, ¿ah? No te olvides esto, Adiós a las armas, Muerte en la tarde, y la obra monumental, El viejo y el mar, ¿ya? El viejo y el mar es una de sus principales obras, si no la mejor, creo yo. Es una obra cortita, deberías leerla. Te va a ayudar mucho para entender algo. ¿Entender qué, profesor? De repente, como estás muy chiquillo, no entiendes el hecho de responsabilidad, ¿no? Yo también cuando estaba en la secundaria, mi sentido de responsabilidad era diferente. De hecho, tengo alumnos que ahora son profesores, que cuando ellos, por ejemplo, dos de ellos enseñan a tercero y cuarto de secundaria. Y a veces me comentan y me dicen, profesor, no sabe cómo es ese salón. Se sufre, profe. Y yo le digo, bueno, tú eras casi tan igual, ¿no? Y es que uno no se da cuenta a veces. Y tú estás en quinto. La mejor recompensa que le puedes dar a tu papá o a tu mamá, porque ahorita tu papá y tu mamá si están trabajando, literalmente están arriesgando su vida, ¿no es cierto? Por darte un poco de estudio. Pero algunos no lo entienden, pues. Algunos no hacen las tareas, no estudian. Ah, ¿para qué voy a estudiar si el profe igual me va a aprobar? ¿No? Créeme que los resultados de esto los vas a ver el otro año. Los vas a ver el otro año y cuando llegues a la universidad es muy probable que no entiendas algunas materias porque te perdiste algunas clases del colegio. Ponle ganas, ponle ganas. Y Ernest Hemingway en su obra El viejo y el mar nos enseña algo muy bonito, muy interesante. En esa obra Ernest Hemingway nos enseña a que siempre, escucha bien, siempre van a haber problemas. Profesor, yo le pedí a Diosito que no tenga problemas y ser feliz por las puras, porque Dios no te va a hacer caso. Si quieres felicidad, tienes que primero nadar un montón, nadar entre un montón de espinas, de problemas. Cuando recién pases eso, vas a llegar a un momento de tranquilidad. ¿Ah? El viejo y el mar. Normalmente, cuando alguien hace algo, por ejemplo, profesor, voy a postular a la universidad. Postulas a la universidad una vez y no ingresas, dudas de tu capacidad. En una segunda oportunidad, postulas y no ingresas, ya te vas cayendo un poquito. Y en una tercera, ya el hombre se desanima. O cuando vas a buscar trabajo, cuando vas a acabar colegio, es muy probable que algunos trabajen, ¿no? Profesor, pero me piden pues 10 años de experiencia, ¿no? No tengo nada, entonces te van a explotar. Sales un día a buscar trabajo, no encuentras trabajo, te desanimas. Sales a la siguiente semana, no encuentras trabajo, te desanimas. Sales a la cuarta, quinta, ya no quieres salir a buscar trabajo. ¿No es cierto? Te engañan una vez. Tu enamorado o tu enamorada te engaña una vez. Llega una segunda persona y también te engaña. Llega una tercera persona y te engaña. Cuando llega una cuarta persona, es muy probable que no le creas nada o que tengas muchas dudas, ¿no? Te he dado 3 ejemplos. Más o menos, algo así es lo que te quiere dar a entender Ernest Hemingway. Que nunca bajen los brazos. Nunca se sabe si de aquí haces un último intento y lo logras. Quien te habla había tirado casi la toalla para ingresar a la universidad. Había postulado 3 veces. 2 veces, perdón. Ya no quería, dije, la universidad no es para mí. Pero por una cuestión X,
en una combi, pues pasó algo y dije, bueno, ¿por qué no me presento a la universidad? ¿Qué puede pasar? A lo mucho que puedo perder, pues va a ser mi sueldo, pues, ¿no? En ese tiempo, pues, el examen de admisión costaba casi 500 soles. Bueno, entre todo, ¿no? Entre prospecto y carpeta. Ya, bueno, me mando a la universidad. Me mandé e ingresé a la universidad. Di un último esfuerzo. Ese es el punto, muchachos. Nunca bajar los brazos. Eso te enseña el viejo y el mar. Nunca decaerse, ser terco con algo bueno que tú quieras. Profesor, yo quiero acabar la carrera, sea como sea, acábala, pues acábala. Profesor, yo quiero ser un futbolista. En mi barrio la gente se ríe, ¿no? Pero eso es lo de menos. Cuando Sancho y el Quijote estaban andando, ¿no? Los perros le ladraban. Quijote decía, Sancho, si los perros ladran es porque estamos cerca. ¿Mm? Nos queda un minutito. Se termina, vuelven a ingresar, por favor, y te cuento rápido el viejo y el mar y hacemos las preguntas de tu librito para que no te estreses. Pero me vas a ayudar. Si no me ayudas, lo dejo ahí y lo pongo de tarea en la plataforma. ¿Listo?